tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Acá estamos en Voces Libres. Bueno, en esta oportunidad, ¿se acuerdan que estábamos hablando días atrás acerca de estos nuevos desafíos que nos presenta hoy la educación del siglo XXI? Y en esa oportunidad nos juntábamos con dos docentes, dos señoras que se dedican, dos señoras, me refiero a dos mujeres grandes, como yo, que nos dedicamos a la educación y que obviamente cito la cuestión generacional porque cada una de las generaciones tenemos una mirada, una impronta, ¿no? una matriz del cómo hemos aprendido y cómo enseñamos. Y en esta ocasión, les decía también anteriormente, nuestras invitadas son dos jovencitas, Lara y Sofía, ahora se van a presentar ellas, pero tienen 23 años las dos, son estudiantes. Y con ellas vamos a seguir pensando acerca de la escuela tradicional, la escuela del hoy. Primero vamos a conocerla. Larita. Bueno, mi nombre es Lara Acuña, justamente tengo 23 años, ahora mismo soy estudiante del Paulo Freire, de la Tecnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia, pero llevo mi recorrido por la universidad pública, obviamente la secundaria, la primaria, así que tengo un par de cosas para decir. Ok, y cuando decís universidad pública, ¿comenzaste estudiando qué carreras? Comencé estudiando relaciones laborales y después continué ciencias de la educación porque, bueno, justamente a mí me agarró en pandemia el hecho de comenzar a estudiar y, bueno, ya todo lo que significó el contexto de estar en pandemia, no solo que complicó, sino que era como que era muy difícil conectar con el estudio, con la educación, con los profesores y con las clases en general. Entonces yo dije, bueno, no me estoy sintiendo totalmente conectada. Entonces, bueno, opté, ya cuando terminó toda la pandemia, por ciencias de la educación y, bueno, y ahora estoy en el Paulo Freire. Ok, bienvenida. Sofi, a vos también te atravesó la pandemia en el marco de tu formación, pero presentate y contanos cómo viviste la pandemia en tu marco educativo. Soy Sofía Taramona, soy operadora en psicología social. Empecé una carrera en época de pandemia, claro, en la universidad pública, una carrera, no me acuerdo mucho el nombre, pero era de cultura, y fue muy complicado el de golpe empezar con toda esta cuestión de la virtualidad, porque claro, había que mucha lectura muy pesada, y en poco tiempo, claro, los parciales y todas estas cuestiones complicó mucho, más que nada porque también tenían mucho problema con lo virtual, con las clases virtuales se cortaban, no se escuchaba el audio, entonces muchos de lo que empezamos esa carrera justamente dejamos por esta cuestión que era complicado, sobre todo porque era una carrera también nueva y estaban profesores que seguramente tenían más experiencia, pero era muy nueva la situación. Claro, la pandemia puso de manifiesto muchas debilidades, ¿no? Muchas desigualdades también. Sí. Ahora, haciendo un poco de revisión acerca de lo que fue tu trayectoria educativa, Sofi, si tenés que pensar en la escuela primaria, en la escuela secundaria, si querés segmentarla, aquello que sucedió en la primaria y aquello en la secundaria, ¿cómo sentís haber transitado a la escuela primaria, por ejemplo? Y la primaria no tengo mucho recuerdo, o sea, era más un cansancio el que veían en los profes, o sea, de no tener ganas. Y también, mira, justamente me retrotrae una profesora en la cual sí trabajó mucho por otras cuestiones, no solamente por lo educativo, sino por otras cuestiones judiciales. No sé, yo tuve una situación complicada de chiquita, entonces, claro, era una profesora que se preocupaba, era más maternal, pero también había una falta de saber qué hacer en ciertas cuestiones con respecto, por ejemplo, situaciones de maltrato, situaciones de bullying, en el cual no sabían cómo manejar la situación. Y claro, llevó también a que hayan estas charlas, por ejemplo, en caso de bullying, ¿cómo explicarlo? Donde, claro, iban y resaltaban a la víctima, a este chico le hacen bullying, bueno, trátenlo bien y toda esta cuestión, y claro, ¿qué es lo que pasaba? Agravaba la situación. Claro. Entonces, falta de acceso, supongo, a la información, o muy en la época de primaria directamente creo que no tenían muchas formas, o era más tradicional, era como antes, que bueno, lo de las reglas, no sé. Claro, vos sentís que la escuela primaria no hubo muchas herramientas para abordaje a problemáticas que te iban pasando y que seguramente le pasaban también a otros chicos, sí, a otras chicas,
y que tenían que ver con cuestiones que no eran netamente curriculares, si querés, de Sí. problemáticas curriculares. Tenían que ver en cierto punto en el sentido de que los chicos que eran, porque yo fui a una escuela donde hubo mucho bullying, no tenían, claro, les costaba algunas materias, sobre todo, no sé, a mí me costaba matemática, había otros chicos que educación física, o sea, un montón de cosas que justamente esos chicos afectados eran los que más tenían problemas en algunas cuestiones. Claro, pero decís que hubo una docente que marcó alguna Diferencia. singularidad, marcó una Sí, diferencia. Sí. Si vos tenés que pensar en esta docente, ¿qué crees que te dio ella que no te dio el resto del cuerpo docente? Importancia, o sea, se preocupó, como se interesó en intentar buscar soluciones, pero claro, no tuvo el acceso o capaz que tampoco mucho interés de parte del director o de algunas partes administrativas. Claro. Lara, ¿y vos tuviste alguna experiencia semejante? ¿Cómo sentís que transitaste la escuela primaria? Yo la verdad que puedo decir que tuve como una buena experiencia en el sentido de que yo me encuentro como muy arraigada a todo lo que es la docencia, porque tuve la oportunidad de ver cómo mi mamá, que es docente, como que ella resaltaba, era justamente ese tipo de maestra que en vez de, no sé, simplemente ir a cumplir horas o sabiendo que justamente al ser un trabajo donde estás involucrada con personas, no simplemente vas a cumplir un horario y dar un tema, sino que hay justamente personas chiquitas, personas que no es que dejan su vida problemática en la casa, sino que por ahí van sin comer, van golpeados, hay posibilidades de embarazo, violencia, un montón de cosas. Y bueno, justamente tuve la oportunidad de ver cómo mi mamá siempre acompañaba ese tipo de situaciones. Y la verdad que fue ver hasta el día de hoy, por ejemplo, cómo hay gente que la cruza en la calle, que hace 15 años fue su maestra y le dice gracias, señor Irma. Ay, sí, eso es maravilloso. Sí, porque la verdad era muy... Yo tuve un montón de maestras junto con ella y se notaba cuando tienen vocación y pasión y aparte quieren estar presentes para todos. No es simplemente, bueno, vengo, doy este tema y desaparezco y no me interesan ustedes, sino es como que, bueno, ¿qué les pasa? Juguemos a esto, están todos bien, entienden el tema, hay como un acompañamiento constante. Claro. Decime, Lara, ¿cuándo empezaste a escuchar acerca de la educación emocional? De la educación emocional, y yo creo que alrededor de la secundaria más empecé a ser como consciente de lo que significaba, porque empecé a ser como consciente de un montón de temas que capaz no estaba muy al tanto cuando era más chica, no solo porque bueno, en las escuelas no se da tanto ese tema, entonces es como que, bueno, uno a medida que va creciendo recién aprende ciertos temas. Entonces sí, yo creo que más que nada en la secundaria, que es como que uno al empezar a formar su personalidad se encuentra como en esta como discusión con su propio cuerpo, con su propia identidad, que no te gusta, que no te encontrás, que no sabes. Entonces ahí empezás como a conectar con ese tema. Me encanta, y perdón que te interrumpo allí, Lara, vos estás hablando de este encuentro con tu propia identidad, ¿no? Vos sentís que el colegio secundario, en tu tránsito, ¿no? Te ha acompañado en esto de, a vos y a compañeros y compañeras, ¿no? Sí. ¿Ha acompañado este reconocimiento a la identidad? ¿Ha gestado momentos para desarrollar la educación emocional? ¿Lo ha pensado como tal, como eje de discusión dentro del aula? ¿O fue una cuestión esporádica que quizá algún docente en alguna ocasión lo hablaba por fuera? Era como que en su mayoría estaba totalmente ausente, porque en general tenía, por ejemplo, una vicedirectora que era muy autoritaria y muy más como que en vez de estudiantes éramos, básicamente estábamos en la milicia. Entonces sí me pasaba que conectaba mucho con algunos docentes que sí estaban presentes ahí para acompañar, no sé, ya sea para enseñar ESI, para sentir que estabas escuchado, para sentirte contenido. Entonces era como que lograbas conectar más con ese tipo de docentes que en general con el sistema o con todo el colegio, porque Claro. era una mayoría
que era como, bueno, cada uno con sus problemas, no sé, podía ser que te estaban haciendo bullying, que no, que estabas solo, que estabas triste, podía estar llorando, un montón de cosas. Y la verdad, como que pasaba debajo del radar, no era como una situación a la que se le daba la atención que requiere. Claro, fíjense que las dos en pocos minutos mencionaron en varias ocasiones la palabra bullying, ¿no? Sofi, ¿vos tenés alguna anécdota, alguna situación que te haya marcado de alguna manera positiva o negativamente del colegio secundario, por ejemplo? Sí, bastantes. Yo, bueno, tuve mi etapa rebeldona de no querer estudiar porque, bueno, pasaba por cuestiones en mi casa y no tenía motivación, estuve casi cerca de repetir incluso un año y me acuerdo que yo me toreaba mucho con ciertos profesores en el sentido de que de qué me sirve a mí esta materia. Me toreaba, me encanta Sí, eso. sí, y me cerró la boca, por así decirlo, cuando en medio de una clase, enfrente de todos, yo no tuve problema de discutirle. Le dije, ¿y para qué a mí qué me importa la historia? ¿De qué me sirve aprobar esta materia? O sea, ¿qué me importa lo que hizo personas hace 200 años? Y me dijo, capaz hoy no te puedes dar cuenta, pero realmente va a significar mucho dentro de un tiempo. No entendí nunca en ese momento, me acuerdo que incluso le decía a mi viejo, ¿no? De que me tiene bronca, no sé, un montón de cosas así. Pero después tuvo razón, o sea, nos dio trabajos como de universidad, porque él decía, ustedes van a salir de acá y se van a querer matar, decía. Entonces nos dan trabajos complicados de 30 páginas, donde tocaba temas feminismo, el peronismo, la dictadura, o sea, del 2001, todas estas cuestiones. Y claro, yo por querer discutir, dije, bueno, voy a aprender para tener fundamento de discutir. Y bueno, me gustó. Entonces ahí ya le agarré una pasión por la historia, por la psicología. Tuve 3 muy buenos profesores que tenían ganas de enseñar, de tener ganas de, bueno, copien esta página, pero nos contaba toda la historia solamente para que entregar porque claro, había mucho de que tenían que entregar qué hicieron en esta clase al directivo, a la administración, como para mostrar, no me acuerdo mucho, pero era una cuestión medio autoritaria de parte del director de Claro. Tienen que hacer algo, tienen que tener un trabajo y vos tenés que entregar como profesor qué trabajo hicieron. Claro, y los profesores se pasaban un poco por abajo la cuestión esta, nos explicaban, nos daban una clase y copian una página. Claro, pasaba Sí. más por el cumplir nada Sí, más. sí. Me tomo de dos frases que dijiste, Sofi, porque la escuché mucho, la sigo escuchando por ahí en chicos y chicas más jovencitos, ¿no? En alguna ocasión mis hijas también decían, mamá, la profe me odia, por eso salgo mal, porque no sé qué, me persiguen. Y yo desde el rol docente digo, ¿qué elemento tenemos los docentes para tener algo en contra de algún pibe? Nada, son fantasías que se generan los propios chicos y chicas. ¿A vos te sucedió? ¿Pensaste en algún momento eso? Sí, ¿Sí? justamente porque claro, era como una justificación en frente de los padres de la autoridad. No, es que lo que pasa es que no me entendés. Y hoy desde la adultez, Ujú. ¿podés pensarlo de manera diferente o seguís en esta postura de que... Ahora completamente distinto en el sentido de agradezco que sí tuve la suerte de que tuve buenos profesores, pero lamentablemente no todo el mundo tiene esa suerte, entonces claro, se quedan estancados, no hubo una motivación, no hubo unas ganas por aprender y entender por qué el profe te decía lo que te decía. Entonces, claro, yo tuve la suerte de que sí pude hacer esa reflexión, porque tuve profesores que tuvieron ganas de enseñar, que lo pude ver, lo pude llegar a analizar de grande también. Pero claro, hay profesores que no tienen ganas, entonces claro, se quedan los chicos pensando, no, me tiene bronca nomás. Claro. Porque no hay motivación. ¿Qué te va a Ahora, motivar? repitieron ambas también otra palabra que me encanta que tiene que ver con las ganas, ¿no? Sí. La pasión, la motivación. Lara, ¿cuándo te das cuenta, qué cosa hace que vos te des cuenta que un docente le pone ganas a su clase? A mí, justamente escuchándola a Sofi, me doy cuenta que sí que que contrasta mucho cuando un docente tiene ganas de enseñar, porque ya le ves la pasión, le ves la vocación, porque aparte yo tuve los dos extremos. Tuve profesores que justamente llegaban, decían, bueno, hola, y se sentaban en el escritorio y listo, y era tipo hora libre. Y pasaba la hora, no aprendías nada y decías, ¿para qué estoy acá? Y después tenía el otro extremo, que justamente era una persona que no solo te brindaba toda la información, estaba como al tanto de, ¿tenés alguna pregunta? ¿Tenés alguna confusión?
Y era como que vos sentías la pasión que tenían al enseñar, al explicar un tema, le veías con gusto, entonces ya te genera eso, porque claro que si viene un profesor y te dice, bueno, no sé, copien esto, o bueno, hoy el tema del día es, bueno, tal, entonces como que ya un poco te desconectás con Claro. el tema, con la clase, decís, bueno, si a ella no le gusta, ¿por qué me tendría que gustar a mí? Pero en cambio cuando ves tantas ganas, tanta efusividad explicando un tema, decís, che, qué copado este tema. Comprendo. Sí. Ahora, vos tenés 23 años y hace 10 comenzabas la secundaria, Ujú. más o menos. Sí, sí, sí. De aquella secundaria de hace 10 años Ujú. a esta del hoy, Ujú. ¿vos sentís que hay algún salto de calidad en el marco de las prácticas docentes? No sé si de la currícula, Ujú. pero esa pasión, esas ganas, esa Ujú. motivación de las docentes, de los docentes, Ujú. ¿sentís que ha crecido, se ha incrementado o sentís que todo sigue siendo medio igual? Y yo siento que siempre hay como esas personas que marcan, nunca hay como un cambio así en general, porque yo puedo notar que, por ejemplo, sí hay muchas cosas que hoy en día se exigen, que antes no se podían exigir, al estar como al tanto de la educación emocional, de la ESI, de la identidad, del feminismo, de todos estos temas. Al haber ya una información más accesible, es como que los adolescentes, los chicos, todos pueden decir, bueno, ¿qué me estás diciendo de este tema? Ya conocer un poquito, entonces pueden buscar muchas más exigencias, pero no sé si hay tanto del otro lado gente que lo quiera dar. Porque Ujú. hasta el día de hoy igual va a haber gente, docentes que solamente vayan a cumplir hora, que no se interesen mucho como por ahondar en esos temas, que sea como, bueno, este es mi tema, yo lo doy, listo, se termina mi hora, se acabó. Entonces siempre están como esos docentes que tienen ganas de como evolucionar y actualizarse e informarse y conectar con sus Sí. alumnos, y hay gente que no, es como la regla. Es como la regla. Sí. Sofi, vos hacías mención a situaciones que te acompañaron durante un tiempo en tu vida de carácter personal, familiar, y estás estudiando una carrera que justamente tiene que ver con la promoción, con la protección, con la restitución de derechos y demás, ¿no? También desde las prácticas docentes distinguimos en todos los niveles, desde el inicial hasta el nivel técnico superior o universitario, que las problemáticas familiares cobran vida en el escenario áulico, ¿no? En algún momento el aula se convierte en caja de resonancia, en el escenario de la catarsis, y ya lo personal y lo didáctico y la currícula es como que todo se mezclara, ¿no? De repente. ¿Vos creés, y hacías alusión a esto, por eso lo traigo ahora, vos creés que hoy en las escuelas se abordan con las profundidades necesarias todo lo relativo a las cuestiones de identidad, a las problemáticas familiares, a un sistema que proteja las identidades? Se habla de ESI, con qué nivel de profundidad, no, se habla de el mañana, el futuro, como nos gusta decir a las más viejas, ¿no? El futuro, que es ahora. ¿Vos Sí. qué pensás con respecto a esto? Siendo chicos, no teniendo tanto control emocional, porque claro, estamos en una etapa de desarrollo, se nos complica mucho más, por ejemplo, el dividir el rol del estudiante a chico, con mi familia, con mis cuestiones. No tengo mucha idea, sé que sí se hablan más temas que antes, por ejemplo, con cuestiones de inclusión, cuestiones de la ESI, ya está un poquito más naturalizado, por lo menos en mi época. Pero creo yo que, claro, la lucha, no sé, esto lo tendría que confirmar profesores, es, claro, el cambio de generación tan grande que hubo de la pandemia del 2020 hasta el día de hoy, cambió completamente todo. Entonces, claro, no sé cómo explicarlo, la cuestión de... Es una generación medio complicada, o sea, la hipersexualización, la cuestión de temas tan complicados a tratar, que hay profesores que tienen todo ya un camino recorrido y claro, a día de hoy trabajar con temas de abusos sexuales, tema de identidad, capaz está un poco más
cortado con ese ¿Y tema. vos crees que los docentes, las docentes, no sabemos, no queremos, no estamos preparadas para el abordaje de estas situaciones? ¿Qué nos pasa? Y creo yo que es una cuestión de que está complicado adaptarse, además que hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta que tiene que ver con la motivación de los profes. Pueden tener a veces ganas y otras veces estar con ganas de jubilarse. Muchos chicos con cada uno una trama familiar distinta en el aula, son complicados. 30 criaturas, hay gente que, bueno, dicen los padres, se quejan de 2 y yo tengo 30 en el aula. Entonces, claro, tenés que tener ganas también de claro, estar seguro. ahí. Sí. ¿Cuántas veces te aburriste en la escuela, Sofi? Y yo tenía más hora libre también. Ah, sí, muchas horas libres. Muchas horas libres, claro, tenía esa profesora que viene, se sienta y nada, hagan lo que ustedes quieran. Claro, hora libre simbólica. Sí, sí. Claro, no estaba arreglado, digamos. Sí, o sea, de todos los profesores que tuve, la mayoría realmente se sentían con ganas de, bueno, ya va a llegar que tenga 55, 60 años y me voy a ir. Porque estaban cansados, porque lamentablemente sí, hay muchos chicos que en la casa no vienen con mucha educación de respetar al adulto, al profesor o lo que sea. O sea, una cuestión ya no es de te respeto porque sos superior, sino una cuestión de respeto mutuo por la persona. Entonces, claro, me aburría bastante en muchas clases. Te aburrías bastante. ¿Y qué crees que te dejó la escuela secundaria para hoy tu vida universitaria, terciaria? ¿Qué te dio la escuela secundaria? Motivación, me dio algo de la historia, como te digo, este profesor que me marcó mucho era de historia justamente, que me impacta hasta el día de hoy, de cómo una generación atrás, que claro, venimos de la guerra de la guerra de las Malvinas, la dictadura, la crisis del 2001, ver gente que a día de hoy de mi edad estaba saliendo, luchando por sus derechos, esto de querer hacer algo por el futuro, todas estas cuestiones, a mí me apasiona toda esa cuestión. No entiendo cómo a día de hoy hay chicos que yo veo de mi edad que están con la criptomoneda, con todas estas cuestiones de internet. Qué bueno que lo traigan a la mesa. Sí, que yo digo, che, ¿cómo tenés 23 años, 22, 20 años, Ajá. 25 y no tenés que no querés hacer nada con tu vida? O sea, con todo lo que podemos hacer, estás queriendo plata. No querés ser feliz, querés plata nomás y pensás que la plata te da la felicidad. Entonces, es una cuestión que, por eso también te digo, que vienen pigues con lo de la ludopatía. Sí. Que están desde los 14 años queriendo ya ser millonario, que empiezan todo estos procesos de voy a empezar mi empresa, voy a empezar mis cuestiones. No están viviendo su juventud, no están siendo criaturas, por así decirlo. Claro, entiendo. Ustedes saben que, bueno, son jovencitas, pero yo vengo de una generación donde las familias te decían que vos tenías que ir al colegio y después seguir una carrera, claro, o demás para ser alguien, sí, ¿no? Porque debías ser alguien. Sí. Y la facultad te preparaba justamente para el éxito, uh-huh, para el tener plata, como decís vos, Sofi, ¿no? Como para triunfar en la vida. Uh-huh. ¿Vos qué pensás de esto, Larita? Creo que justamente venimos de una generación que todavía estaba muy marcado eso, porque al menos yo me crié también escuchando ese tipo de cosas en el colegio, en la casa, como que era un entorno en general que te decía, si vos no estudias algo, vas a ser un mediocre. Tenés que ser alguien, o sea, si terminás la secundaria, tenés que estudiar algo sí o sí, tener un título, porque si no, no sos nadie. Si no, como que quedás totalmente excluido de la sociedad. Directamente no vales nada. Che, qué jodido para la gente que escucha, sí, y que no tiene la posibilidad por X causa de, sí, seguir una carrera, un estudio. Claro. O sea, es un mediocre, es un nadie. Totalmente, sí, y porque aparte es una cosa que te queda marcada y que aparte creces frustrado, porque por ahí te pasa a lo largo del camino. A mí me pasó, seguramente a vos también te habrá pasado, que no te terminás de encontrar quizás con una carrera, quizás con lo que ya estás estudiando, y tenés un miedo porque decís, ay, si cambio de carrera, o si me pongo a trabajar, no soy nadie. No, como que ya no sirvo directamente porque dejé la carrera, porque dejé de estudiar, o porque justamente hay gente que no tiene la posibilidad de hacerlo y que tenemos que decir que directamente no son miembros de esta sociedad. No puede ser, claro. O sea, no tendría que ser así y tendría que ya para este punto haber cambiado, porque me parece un pensamiento del medioevo.
Claro, claro. Ustedes saben que yo, bueno, uso el micrófono para compartir algunas experiencias, ¿no? Y una de mis hijas estaba estudiando una carrera que le gustaba, era una licenciatura, y a mitad de la carrera definió no continuar con la facultad. Claro. Y decidió comenzar otra formación muy similar, pero era una tecnicatura. Ujú. Entonces me dice ella, cuando me plantea, mira, no quiero seguir más, mamá, así. Y le digo, me parece bien que vos puedas seguir, digamos, el objetivo, lo que te plantees, que fundamentalmente estudies aquello que te guste. Claro. Pero ¿por qué te hace tanto ruido? Le decía yo, ¿por qué te angustia tanto? Porque todo esto, ¿no? Acompañado con la angustia. Sí, Y me dice, porque yo no te quería defraudar y yo pensé que vos querías que yo fuera licenciada. Sí. Y a mí me dolió tanto esto, porque yo dije, ¿qué será que he dicho? ¿Qué será que he hecho para que mi hija piense que solamente quería un título? Claro. Y yo le decía, es muy complicado que puedan sentir los hijos e hijas que queremos que nuestros hijos se realicen desde la carrera que elijan, que no nos importa a mucha gente, no nos importa si sos licenciado, técnico, carnicero o panadera, pero queremos que seas feliz con lo que estás haciendo. ¿Vos creés, Lara, que esto es una matriz un poco colectiva o son cuestiones más bien individuales? ¿Los pibes y las pibas se atreven a seguir sus sueños o siguen siendo un poco reproductores de estas matrices del medioevo, como vos planteabas? Sí. Para mí es algo que hasta el día de hoy sigue en pie porque es algo tan sistemático, tan que estuvo arraigado generaciones y generaciones de gente que repetía lo mismo, que capaz ya por una vez de escucharlo, no sé, de tus padres, de algún profesor, ya te queda instalado porque claro, entra como mucho en conflicto con el valor que te das a vos mismo. Porque ya, si no puedes cumplir una meta, si, no sé, si empezaste una carrera y no sé, tenés tus dudas, las querés dejar, como que decís, no, tengo que terminarla porque si no, soy un fracasado, soy un mediocre, y entra mucho en conflicto como todas las problemáticas, claro, de la autoestima, de la inseguridad, de lo que uno puede, entonces, como que para mí sigue estando como de manera colectiva porque, siguen estando como estos calificativos para la gente que o termina el secundario y sigue sin estudiar o se pone a laburar, entonces como que sigue estando ahí el estigma. Sí, ¿no? Vos comentabas, Lara, que tuviste un tránsito por la universidad estudiando ¿Cómo fue este tránsito? ¿Cómo lo viviste? Y la verdad que justamente puedo hacer un comentario con esta pregunta anterior que justamente por tener tan arraigado todos esos comentarios, con tener muy presente lo que se consideraba que era un mediocre, a mí me pasaba mucho que cuando cambié de carrera decía, todo este año, no sé si había hecho un año, 2, decía, fue al pedo. Básicamente fue en vano, perdí mi tiempo. Y eso me pesaba un montón. Yo me acuerdo que me frustró un montón, que lloraba porque decía, no puede ser, o sea, no puedo terminar una carrera, no tengo como valor directamente, no tengo disciplina, no sé, un montón de cosas. Entonces fue muy duro en ese aspecto. Y como con relación con lo más académico, a mí me pasó que tuve mucho contraste entre la última carrera que estudié y lo que estoy estudiando ahora. ¿Por qué? Porque la experiencia fue muy distinta en el sentido de que a mí me pasaba mucho que medio que te quedás solo y te sentís como un número más. Hay como mucha despersonalización en general cuando estudias una carrera así con mucha gente, que te das cuenta que directamente, bueno, es como todo muy monótono, como todo muy rutinario, así de, bueno, vas a la clase, pero sabes que el profesor no sabe tu nombre, sabes que te puedes enfermar, te puede chocar un auto, y no sé si mucha gente... Claro, sí, si mucha gente se va a enterar, si el profesor va a saber. Entonces a mí me pasó que me conflictuaba mucho eso porque había llegado a un punto donde yo me quedé sin grupo, los trabajos todos eran grupales, entonces tenía que acudir a algún profesor y era como que, bueno, solucionalo vos. Y te pasaba mucho así que los problemas eran como tuyos, que vos los tenías que solucionar
y que terminabas quedando como muy aislada porque capaz estabas teniendo como todo un conflicto y sabías que no importaba, que bueno, que vos tenías que seguir Claro. entregando, seguir, y bueno, y a mí me pasó como todo lo contrario cuando empecé a estudiar esta carrera, porque dije, de repente la gente sabe mi nombre, de repente los profesores quieren, no sé, se interesan por saber por qué empezaste a estudiar, por qué estás acá, cómo está. Es como que había una conexión muy genuina que, claro, yo no había experimentado nada así en la universidad pública. Claro. Ahora, lo cierto, Sofi, es que es difícil el tránsito por la escolarización, ¿no? Difícil y maravilloso. Y el secundario no sé hasta dónde te prepara para ser parte de un gran colectivo como lo puede ser la universidad. ¿Vos creés que te da herramientas como para poder encontrarte de repente con un escenario tan diferente donde de alguna manera se masifica, digamos, toda la relación? No, yo tuve profesores que sí lo dijeron, mencionaron, esto no es nada comparable a lo que van a tener que vivir el año pasado, o sea, el año siguiente. Pero no, yo cuando entré fue no sé si shock tampoco, porque no voy a dramatizar tanto, pero sí de golpe tener que leer 500 páginas para el día siguiente, tenés parcial de no sé cuánto, justifica la respuesta, saliendo de un secundario donde, bueno, te dan lo básico dentro de todo. Fue un poco de un golpe de, me estoy sintiendo atrasada. Claro, O sea, claro. Ahora, nosotros somos Paulo Freire y esto es Voces Libres, y de alguna manera siempre a ver si hay una pedagogía crítica de Freire, es esta que tiene que ver con la no problematización, ¿no? Fíjense que ustedes todo lo que han planteado tiene que ver con poner sobre la mesa cuestiones que les pasan a los chicos y las chicas, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, como también en la universidad. De alguna forma, también Freire nos invita como a reconstruir esto que tenemos internalizado, a repensarnos, a desarmarnos, a rearmarnos, sí. Y es todo un que estamos todo el tiempo como en reconstrucción, ¿no? Pero de alguna manera también la invitación es aprender a pensar. Sí. Algo que no existe como materia, no está en ninguna currícula, ni siquiera, por lo menos en mi época, no se pensaba en términos de transversalidad, de trazabilidad educativa, esto de que cada uno de los espacios curriculares te invite un poco a poner tu propia reflexión, tu propio pensamiento. Cuando vos ingresás a una vida universitaria o terciaria, cuando ingresás a una institución educativa que se llama Paulo Freire, que justamente convalida absolutamente la pedagogía de este pensador y pedagogo. Y la invitación es a pensar. ¿Cómo te encuentra esto, Lara, esto de no tener una habituación escolar, si se quiere, de la práctica del pensar, o sí, si la tuviste, pero de repente hay que aprender a pensar? ¿Qué sentido vos le das a esta frase, aprender a pensar? Y para mí es justamente, acompaña el hecho de problematizar quizás algunas cosas cotidianas, porque uno como que naturaliza un montón de cosas y capaz ya fuiste pasando por el primario, por el secundario, por la universidad quizás, y es como que hay muchas cosas que quizás quedaron como que las aprendiste, pero nunca te sentaste como realmente a reflexionar, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Lo que aprendí estuvo bien? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo me pudo servir a mí? Entonces para mí va por ese lado, como que aprender a pensar eso en general y poder como llegar, como reflexionar en profundidad básicamente. Claro, y a vos, Sofi, ¿qué te invita esta frase? Y de cuestionarnos las cuestiones. Valga la redundancia. Sí, valga la redundancia. Pero de cuestionarnos, así como dice ella, de qué me sirve esto, o sea, para qué me sirve, porque sí, me acuerdo mucho de mi época que era la queja y la queja quedaba, o sea, ¿para qué me sirve el binomio, o qué sé yo? Entonces, claro, es ¿para qué nos sirve esto? ¿De qué está esto? Y también así se le puede plantear a la educación de realmente esto para qué sirve. Si es que ya hay muchas cuestiones que quedaron muy anticuadas, que digo, ¿para qué me implican esto? Si ya no se usa, si ya no tiene nada que ver con la actualidad.
pero también queda en el estudiante, mejor dicho, no en el alumno, de cuestionarnos las cosas de la vida cotidiana, cuestionarnos por qué esto es así, por qué esto se maneja de esta manera. Y muchas veces, hablando justamente de este tema del cuestionamiento de la educación, llegamos y hay muchos que estamos de acuerdo con, ¿por qué no nos enseñan a hacer, no sé, cosas bancarias o hacer trámites o a manejarnos la vida? O sea, cosas cotidianas que lo vi mucho en mi Educación generación. financiera. Sí. O sea, en general, cosas de salís al mundo y tenés que ser adulto. Claro. Tenés 18 años, ya sos grande, arreglate. Y hay Sí. muchos padres que tampoco se calientan por querer explicarle eso a los hijos. Sí. Y claro, vos salís y estás en bola, sos una criatura que salió al mundo y arreglate como puedas. Sí. Claro. Ustedes saben que cuando yo me iba a la escuela, ya en el secundario creo, había algunos compañeros y compañeras mías que llevaban calculadora, ¿no? Para matemáticas y demás. Sí. Y yo recuerdo que había profesores que nos retaban, no quiero decir malas palabras, nos retaban cuando alguno llevaba una calculadora, Sí. claro. Y estamos hablando del aprender a pensar. ¿Cómo sienten ustedes que se ha entrometido la inteligencia artificial en esto de obstura la posibilidad del aprender a pensar para el estudiante? ¿Ayuda a este proceso? ¿Cómo lo ves, Lara? Para mí todo tiene un límite y sobre todo eso, porque creo que en general la inteligencia artificial, si bien da una mano enorme, con, no sé, quizás necesitas armar una lista, estás un poco sin ideas, bueno, entonces te puede dar una mano, pero el hecho de querer que te simplifique la vida simplemente con decir, bueno, haceme un trabajo, haceme mi tesina directamente, es como que no, necesitas ponerte vos, ponerte a reflexionar, ponerte a escribir, porque si no, directamente pasás a ser una persona sin ideas, porque justamente hay mucha gente que usa la inteligencia artificial y que directamente copia y pega y, ay, espero que esta información te haya servido. Claro. Y ni siquiera sacan eso, o sea, es como muy ya monótono, como muy automático. Claro. Entonces, para mí hay un límite, como que la podés usar, pero mientras te ayude y mientras vos estés haciendo las cosas, no que te haga todo absolutamente. Claro, bueno, ustedes conviven con la inteligencia artificial, Sí. ¿sí? ¿Estudian, trabajan con inteligencia artificial? No. ¿La usan? ¿No? No, yo así como ella dice, para mí todo tiene un límite y claro, en vez de verlo como una herramienta de, no sé, que te pueda ayudar a buscar información, porque sí me pasó de buscar cierto tipo de información y me lo dio erróneo la IA, pues se puede equivocar también, Ajá. Sí. o tenés que ser muy específico. Y claro, hay chicos que no se van a calentar por ver si eso es verídico, si eso está Sí. completamente así. Entonces, claro, tenés que aprender a usarlo, así como el celular lo tenés que aprender a manejar, tenés que aprender a utilizarlo a tu favor también, porque claro, te facilita la vida, que es lo que pasa mucho con secundario, que por lo que tengo entendido, que es, claro, los pibes hacen lo más fácil, lo más rápido y Sí. lo más sencillo posible. Entonces, claro, no hay mucha... Siento que seca un poquito, no sé, neuronalmente Sí. esta cuestión. Mirá, y son jovencitas, sí, hagan de cuenta que hoy se cruzan con aquella maestra X, cualquiera, Sofía, de la primaria, ¿no? Estás por la calle y te cruzás con esa maestra, ¿qué le dirías? No sé, lo mismo que le dije a mis profesores, que porque gracias a ellos, el año pasado justamente me los encontré, les dije gracias a vos, estoy estudiando una carrera que me gusta, que por vos me fui guiando cuáles son los temas que a mí me interesa, por eso es que a vos te había comentado también mucho el año pasado de que me interesa mucho la rama de ayudar o los merenderos o todas estas cuestiones, porque claro, hubo esa motivación de estos profesores y obviamente se lo agradecería. Mirá, qué lindo ser ese profe. Y vos, Larita, ¿qué le dirías a algún profe, alguna seño de la primaria? ¿Te la cruzás? ¿Qué le decís?
Y para mí depende de cuál docente, Sí, también. porque puede marcar de manera errónea, así como puede marcar de la mejor manera posible. Y yo, por suerte, los profesores que más me marcaron, como con los que más conecté y vi vocación y vi pasión y me encantaba tener clases con ellos, siempre tuve la oportunidad de poder decirle esas cosas, sobre todo en el secundario, que era como un contraste muy grande de sí, realmente quién iba solamente a cumplir horas y quién estaba ahí y quería estar con nosotros y se divertía dando clases. Entonces, sí, agradecerles, convivir con ellos, siempre charlar. Entonces, por suerte tuve la oportunidad de poder hacerlo, de poder agradecerles, que ellos me digan cosas lindas también. Entonces, fue como una cosa muy mutua y muy linda. Che, qué lindo esto que dicen, qué lindo. Y si vos tenés que mirar hacia atrás, Lara, y pensarte en la secundaria, ¿vos sentís que la secundaria te permitió ser? Yo creo que justamente una de las cosas que rescato, pero no porque haya sido bueno, de la secundaria, de la experiencia en general que tuve en la secundaria, era que yo también era como vos, así, justamente rebelde, pero en el sentido de que yo ya sabía qué cosas eran buenas, qué cosas estaban como permitidas que hagan profesores y qué cosas no. Porque, por ejemplo, tenía muchas peleas, ya sea con la vicedirectora, con profesores que no sé qué, por ejemplo, decían, no, vos no te podés tatuar porque quedas embarazada y seguramente te agarró una infección de transmisión sexual. No, era una cosa que era encima una profesora de biología. Entonces era como, no, bueno, no podés decir esta información o directamente ya como, ni siquiera tratarnos como personas. Entonces yo siento que me encontré mucho en la secundaria por el hecho de decir, bueno, yo no me quiero quedar callada con este tipo de cosas, sé que estás haciendo las cosas mal, sé que no deberías estar haciendo esto, mucho menos cuando le enseñas a jóvenes. Entonces, bueno, como que me enseñó a pelear por lo que es correcto, se puede decir. Sí. Y vos, Sofi, decías hoy, yo toreaba algunos, me encanta ese término. En esta toreada, ¿vos sentís que pudiste decir aquello que querías decir en la escuela? Con este profesor justamente no, pero fui a escuela religiosa, entonces tuve encontrones con profesores, porque bueno, también así como ella, sabía diferenciar algunas cuestiones, además, claro, el contrato era muy específico, o sea, no podías llevar ciertas cosas, ciertas cuestiones, todo esto, no, para no dar mucha vuelta. Pero me encontré muchas veces, o discutí, mejor dicho, con profesores que, claro, iba a escuela religiosa, tenían pensamientos ya muy extremistas, o sea, quedan en anonimato, obviamente, pero me pasó de un profesor justificando un abuso sexual de parte de un padre a una alumna. Y la estudiante, claro, fue a hablar con él porque necesitaba contención, y él de justificar esa situación y encima ir al salón y contar como si hubiera pasado nada. Entonces, claro, ir a discutir, no, ¿cómo puede ser que está bien esto? ¿Cómo puede ser que tenga este comentario tan tranquilamente? Claro. Y así con otros temas, como la homosexualidad, pero yo tenía un profesor que, con todo el cariño del mundo, pero estaba obsesionado con hablar de ese tema, de insultar, de decir un montón de cosas negativas que, claro, yo puedo tener mis ideas claras, pero capaz hay otros chicos que no. Sí. Y genera rechazo, yo tuve una profesora que 2 compañeritos se besaron en primaria. No, la homosexualidad, esto lleva a Sodoma y Gomorra, que está mal, que no sé. Y claro, vos te quedás un poco, siendo chiquito, te afecta esas cuestiones y claro, después termina habiendo bullying, discriminación y otras cuestiones, o no sé, más... Sí, porque hay gente que al fin y al cabo está educando. Entonces lo que diga un profesor, que es como una autoridad, es importante. Entonces, claro, yo me discutía con estos profesores. Ahora, ustedes traen un tema allí, lo que diga el profesor es la autoridad. Sí. Es cierto que en algún momento, no sé si para ustedes, bueno, evidentemente sí, pero lo que decía la seño era palabra santa, ¿no? Y las familias nos decían, si lo dijo la seño, tenés que hacerlo así, tal cosa. Hoy hay otro modo de pensar, ¿no? Inclusive a la autoridad educativa. Yo recuerdo que pensar en la autoridad educativa de una docente significaba un lugar, una postura, un lenguaje no verbal,
vos tratabas a tus estudiantes de escuela primaria desde el usted, a un pibe de 7, 8 años, usted, no ibas a decir ni por casualidad Pedrito, Juanito o María. Hoy el trato es totalmente diferente. Sí. ¿Se bandearon las cosas, Lara, o vos creés que hoy hay un nivel de acercamiento? Digo porque ustedes estaban hablando, a Sofi la marcó este docente que se acercó a su corazón y que pudo verla de una manera diferente. ¿Vos creés que hoy la autoridad docente se gana cómo? ¿Desde la palabra? ¿Desde qué lugar? Para mí, como que hoy en día podemos entender mucho que ya no es tanto como tener el lugar así de el docente está en el pedestal, yo solo soy una simple persona hueca que no sabe nada y él es el que me tiene que brindar toda la información. Ya es como que estamos en un nivel igual ya, y yo creo que se consigue a través de justamente el acercamiento y el respeto mutuo, porque no es, bueno, yo te trato como un ser inferior a vos, alumno, a ser sin luz, yo te brindo la información, yo soy un ser superior. Ya no son tan así las cosas como si lo era sistemáticamente antes, así que para mí el respeto se gana desde ese lugar como mutuamente. Correcto. Ahora, y para irnos cerrando, pero me gustaría que ustedes puedan cerrar estas ideas, ¿qué le pide Lara, una estudiante de 23 años con las necesidades y demandas del hoy? ¿Qué le pide a su docente? Yo creo que le pido más que nada, principal lo que estaba hablando recién, el respeto, el interés por sobre todas las cosas y la vocación, porque yo creo que con eso es un pilar fundamental para decir, bueno, a mí me encanta estar en tu clase porque nos respetamos mutuamente, hay interés de los dos lados, me enseñás, tengo alguna duda, me la aclarás, como que está todo en un mismo nivel. Entonces para mí eso es fundamental para una buena clase, para un buen docente, como que encontrarnos en un mismo nivel donde yo, si hago una pregunta, no me siento una estúpida, básicamente. Ajá. Y si hay un pibe, una piba de 20 y tantos de años y quiere iniciar una carrera terciaria, universitaria, la que quiera, ¿qué le decís? Yo creo que le digo, sobre todo apuntando a una cosa que siempre hablamos del Paulo Freire, que es como que ella, sobre todo siendo operadora en psicología social, al elegir una carrera dentro de estas instituciones, como que te lleva a conocerte un poco a vos mismo, como que, no sé si querés acotar algo, porque siento que en muchas cosas te interpela. Y siento que justamente, bueno, aparte de eso, que es como muy puntual, siento que debería ser como conocimiento general que un estudiante tendría que estar como muy tranquilo y muy seguro de decir, bueno, yo empiezo esta carrera y veo cómo conecto, cómo me siento, y no sentir como que la frustración te puede ganar y de repente si te va mal en un examen, te va mal en una materia, de repente sos un fracasado, no servís, sino que, bueno, la disciplina, el esfuerzo, todo, y saber que no pasa nada si tenés que cambiar de carrera, si te va mal en en 3, en 5 materias, como que está todo bien. Comprendo. Sofi, ¿vos qué le pedís a la educación? No sabría decir exactamente porque es complicado, son muchos factores lo que hay que tener en cuenta. Una adaptabilidad, claro, le estamos pidiendo que se adapte a generaciones que están a la velocidad de la luz. Entonces es interés por qué se puede mejorar, o sea, el que se haga, no sé, una investigación de, pasó todo esto en este tiempo, cambió muchas cosas en muy poco tiempo, los chicos están teniendo una adaptabilidad completamente distinta, o sea, hay cuestiones sociales que se están complicando al no tener una regulación, porque claro, al poco conocimiento de ciertas cosas como la inteligencia artificial o las redes sociales, están teniendo incluso cambios físicos, hormonales las criaturas. Entonces es una búsqueda de adaptabilidad, de mejorar, de avanzar, por así decirlo. Bien. Chicas, fue la verdad que una tarde muy linda, muy de muchos aprendizajes. Espero que hayan podido escuchar estas voces,
podrás estar de acuerdo, podrás no, podrás pensar que en muchas cuestiones nos equivocamos, pero es nuestra manera de pensar. Y es lo que te están sosteniendo y lo que nos están pidiendo a las y los docentes. 2 pibas de 23 años que están estudiando, que quieren seguir estudiando, que apuestan por la educación pública, que creen que la educación es el camino para la superación tanto personal como colectiva y que tienen un alto compromiso social y comunitario. Así que desde este lugar yo les agradezco a ambas. La verdad que es un placer y volvemos a encontrarnos con Voces Libres. Hasta pronto.